Bienvenidos a esta videoclase donde exploraremos la historia del pensamiento patrimonial desde Roma hasta América Latina. Hoy veremos que conservar no significa detener el tiempo, sino indagar con él. Cada civilización ha tenido su propia forma de mirar su pasado. Unas lo veneran, otros la transforman y algunas lo reinventaron para construir su identidad. Como objetivo para este encuentro nos planteamos analizar cómo las prácticas y teorías de conservación del patrimonio cultural desde la antigüedad hasta la actualidad influyeron en la gestión patrimonial. A lo largo de la historia, el patrimonio ha pasado por tres grandes etapas conceptuales: originaria, intermedia y madura. En esta etapa originaria, civilizaciones como Roma y Bizancio valoraban sus monumentos no tanto por conservarlos intactos, sino por integrarlos en nuevas construcciones. Era una conservación activa, simbólica, práctica. Durante el Renacimiento, Alberti y Palladio dieron un giro. El pasado se convirtió en modelo. Alberti propuso tres formas de actuar sobre los edificios antiguos: continuar lo viejo, equilibrarlo con lo nuevo o cubrirlo con una piel moderna. Durante las civilizaciones antiguas, Egipto, Grecia, Roma y Bizancio, tenemos ejemplos como la pirámide de Giza. En Egipto, la conservación se entendía como eternidad. Las pirámides de Giza, levantadas hace más de 4 milenios, simbolizan el deseo de trascender la muerte y de perpetuar el poder. En el Partenón de Atenas, en la Grecia clásica, representó una nueva forma de patrimonio, el templo, convertido en ideal de belleza y civismo. La armonía de sus proporciones revelaba la idea de que el arte podía ser expresión más pura de la razón humana. El Coliseo romano. En Roma, en cambio, entendió el patrimonio desde la utilidad y la apropiación. El Coliseo, símbolo del imperio, fue cantera durante siglos. Sus piedras sirvieron para construir otras obras como la Basílica de San Pedro. Conservar en aquel tiempo era reutilizar. La Basílica de Santa Sofía. En Bizancio, la basílica unió la ingeniería romana con la espiritualidad cristiana. Su historia de transformaciones de iglesia a mezquita y luego a museo muestra que el patrimonio vive, se adapta y se resignifica con cada cultura que lo habita. Para el Renacimiento, el redescubrimiento del pasado. Ejemplos como el templo malatestiano. Tras la Edad Media, el Renacimiento propuso una nueva relación con el pasado. En el templo Alberti, los muros medievales fueron recubiertos con mármoles clásicos. El pasado no se destruye, se transforma. La Basílica Palladiana, en Venecia, llevó esta idea a su máxima expresión. Su obra no imita la antigüedad, la reinterpreta. En el inicio del pensamiento patrimonial moderno, el equilibrar lo nuevo con lo antiguo, dialogar entre tiempos. Plaza de Campidoglio en Roma. Miguel Ángel, al rediseñar la plaza, dio forma a una ciudad que honraba su pasado sin renunciar a la modernidad. Nacía así una conciencia de valor histórico del espacio urbano. Ya para la Revolución Francesa y en el siglo XIX, el patrimonio se ve como un bien público. Tenemos como ejemplo la Catedral de Notre Dame en París. Con la Revolución Francesa, el patrimonio dejó de pertenecer a reyes y a templos, se convirtió en un bien del pueblo. La restauración de Notre Dame, dirigida por Violet, marcó un hito. Reconstruir significaba devolver a la nación su memoria. En el Museo del Louvre, el arte se democratizó. Las colecciones privadas se transformaron en patrimonio público, inaugurando la era de los museos como guardianes de la historia universal. Stonehenge, Reino Unido. Mientras tanto, en Inglaterra, monumentos como este despertaban el interés científico. Surgía la
arqueología moderna y la documentación sistemática que daría fundamento técnico a la conservación. Y ya con las cartas internacionales de la UNESCO, vieron del monumento cómo pasa a la humanidad. De la Acrópolis de Atenas, restaurada en 1931, vemos cómo el siglo XX trajo consigo una conciencia global. En 1931, la Carta de Atenas estableció los primeros principios internacionales de conservación, autenticidad, documentación y respeto por el contexto. La Basílica de San Marcos en Venecia. 3 décadas más tarde, la Carta de Venecia redefinió en 1964 el sentido de restaurar. Conservar ya no significaba reconstruir, sino entender el monumento como testimonio histórico y cultural. Machu Picchu en el Perú, América Latina, asumió este legado con una voz propia. La Carta de Machu Picchu, firmada en 1977, reevidenció el valor de los paisajes culturales y de las comunidades vivas que lo habitan. Machu Picchu se convirtió en símbolo de esta unión entre la naturaleza, historia e identidad. Centro Histórico de Quito en el Ecuador. En 1978, Quito fue declarada la primera ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO. Este reconocimiento marcó un cambio profundo. El patrimonio ya no se medía solo en monumentos, sino en cultura, memoria y modos de vida. Para nuestro contexto en América Latina, se ve como herencias y transformaciones. Pensemos ahora en nuestro contexto latinoamericano. La herencia de la conservación europea se mezcló con la riqueza simbólica y espiritual de los pueblos originarios. Lo veremos a través de casos simbólicos como Acolmán, Actopan y San Miguel de las Misiones en Brasil. El templo de San Agustín de Acolmán, observamos la hibridación entre lo europeo y lo indígena. Su cruz atrial sin Cristo combina símbolos cristianos y mesoamericanos, demostrando cómo el patrimonio se reinterpretó pedagógicamente. En Actopan, el exconvento agustino muestra la transición metodológica de una restauración invasiva a una conservación científica y preventiva. Es un ejemplo de cómo el Instituto Nacional de Antropología e Historia fue adaptando sus prácticas a los estándares internacionales. En San Miguel de las Misiones, en Brasil, Lúcio Acosta aplicó los principios de la Carta de Atenas para una restauración moderna, respetuosa del entorno natural. Es un hito en la conservación contemporánea latinoamericana. Ya para concluir, vemos cómo el patrimonio es una construcción viva. Hoy el patrimonio cultural se entiende como una construcción viva, una red de significados que une pasado, presente y futuro. Conservar ya no es solo proteger piedras o monumentos, sino preservar los vínculos simbólicos que nos hacen comunidad. Desde las pirámides de Giza hasta las cartas de la UNESCO, la historia de conservación del patrimonio nos recuerda que lo que elegimos proteger define quiénes somos y qué legado queremos dejar a quienes vendrán después. Como vemos, el patrimonio cultural no es una herencia pasiva. Se construye y reconstruye cada día a través de nuestras decisiones políticas y emociones colectivas. Hoy, gracias a restaurar, no es devolver al pasado, sino devolverle al presente la posibilidad del pasado. Canclini nos dice, el patrimonio no se conserva solo, se reinventa para seguir teniendo sentido. Y para terminar, esta reflexión queda para ustedes. ¿Qué desafío consideran más urgente para la gestión patrimonial contemporánea? ¿La conservación física o la preservación simbólica? Gracias.